Listo. Muy bien, están ingresando para dar la bienvenida formalmente. Muy bien. Muy buenas tardes. Bienvenidos todos a la clase de hoy con la profesora Jessica Córdoba con el área de matemática. Por favor, enciendan sus cámaras. A medida que la profesora vaya explicando, ella va preguntando si tienen alguna duda y lo pueden hacer por el chat. Si ella les da la palabra, lo pueden hacer de forma oral también. Bienvenida, profesora. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, el día de hoy trabajaremos con los temas de triángulos, todo lo referente a los tipos de triángulos, ángulos, cómo todo esto se relaciona, y también hablaremos sobre los teoremas condicionales opuestos y contrapositivos, ¿ok? Inicialmente comenzaremos con teoremas condicionales. Se enfoca más que todo en teorías y a aprenderse las reglas que establecen estos teoremas, y después vamos a mostrarles algunos ejercicios, ¿ok? Voy a compartir mi pantalla para comenzar a mostrarles el ejercicio. Ok, un momento. Okay. Ok, bueno. Vamos a esperar un momento acá para que muestre en forma de presentación. Ok, muy bien. Como les había dicho, vamos a comenzar con los condicionales opuestos y contrapositivos. También están los conversos, ¿ok? Voy a mostrarles los tres, ¿sí? Esta es la parte de teoría, lo voy a leer acá para que entiendan la definición y de qué trata cada uno, ¿ok? Por lo menos acá tenemos conversa, inversa y contrapositiva, ¿ok? Son los distintos tipos de condicionales que vamos a tener, ¿ok? Entonces acá tenemos, dado un enunciado, sí, el condicional sí, entonces si P, entonces Q. Podemos crear tres enunciados relacionados. Un enunciado condicional consiste en dos partes. Vamos a tener una hipótesis en la cláusula sí. La hipótesis se representa normalmente con la palabra sí, y una conclusión en la cláusula entonces. Por ejemplo, si llueve, entonces cancelarán las clases. Llueve es la hipótesis, ¿sí? Por eso es que decimos una hipótesis en la cláusula sí. Llueve es la hipótesis y cancelarán las clases es la conclusión, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos diferentes condicionales? Bueno, hay reglas para establecerlos, dependiendo de lo que se plantee en el ejercicio. Para formar la conversa del enunciado condicional, intercambiamos, estoy leyendo esta parte, ¿ok? ¿Sí? Para formar la conversa del enunciado condicional, intercambiamos la hipótesis y la conclusión. Normalmente vamos hipótesis, entonces conclusión. Para hacer la conversa, los intercambiamos, ¿ok? Entonces, ¿cómo sería? La conversa, si llueve, entonces cancelarían las clases.
O sea, este es un ejemplo. Si llueve, entonces cancelaría las clases. ¿Cómo me quedaría? Si cancelan las clases, entonces lloverá, ¿ok? O sea, este es el enunciado original, este es otro ejemplo, ¿ok? Si llueve, el enunciado original, hipótesis, llueve, cancelarán las clases, la conclusión. Ahora, si yo quiero hacer la conversa de eso, yo tengo que intercambiar la conclusión con la hipótesis. Entonces, ¿cómo me quedaría la conversa de este enunciado? Si cancelan las clases, entonces lloverá, ¿ok? Vamos a mostrarles el siguiente, vamos a ponerlo acá en horizontal. Ajá. Para formar la inversa del enunciado condicional, realice la negación, la inversa, que vendría siendo lo mismo que lo opuesto, ¿ok? Para formar la inversa del enunciado condicional, realice la negación tanto de la hipótesis como de la conclusión. La inversa de si llueve, entonces cancelarán las clases. Ese es mi enunciado original. Si llueve, entonces cancelarán las clases. ¿Cómo me quedaría la inversa? Si no llueve, los niego, ¿ok? Niego mi hipótesis y niego la conclusión. Si no llueve, estoy leyendo acá, ¿ok? Si no llueve, entonces no cancelarán las clases, ¿sí? Hasta ahora hemos trabajado las reglas para conversa, inversa, y ahora vamos con contrapositiva, ¿ok? Para formar la contrapositiva del enunciado condicional, ¿qué hacemos en esa parte? Intercambiamos la hipótesis y la conclusión del enunciado de la inversa, ¿ok? O sea, de la que acabamos de hacer arriba, ¿ok? La número 2. Entonces, nuevamente, para formar la contrapositiva del enunciado condicional, intercambiamos la hipótesis y la conclusión del enunciado de la inversa. Ok, si aprendemos cuáles son las reglas para cada uno de los condicionales, es sencillo, ¿sí? Cuando dan el enunciado, reconozco quién es mi hipótesis, quién es mi conclusión en el enunciado original y procedemos a realizar los cambios, ¿ok? Por lo menos acá, la contrapositiva de este es el enunciado original. Si llueve, entonces cancelarán las clases. ¿Cuál sería la contrapositiva? Si ellos no cancelan las clases, entonces no lloverá. Recuerden que es intercambiar el enunciado de la inversa, ¿ok? Entonces, si ellos no cancelan las clases, entonces no lloverá, ¿ok? Ese es, o sea, les estaba mostrando las reglas, ahora voy a mostrarles otro ejemplo. Ok, a ver, estaba viendo si había dudas. No, bueno, hasta ahora no. Ok. Pero no es complicado si me aprendo las reglas, ¿ok? Una vez que ya ustedes reconocen las reglas, pueden establecer conversa inversa u opuesta o contrapositiva de cualquier condicional, ¿sí? Ok, a ver, vamos a mostrarles un ejemplo, ¿sí? Otro más para que vean cómo se trabaja. Ah, bueno, acá algunas veces para cortar los enunciados, normalmente cuando se trabaja con condicionales, ¿sí? Se procede a definir la hipótesis y la conclusión con letras, ¿sí? O sea, yo puedo definir la hipótesis con una P y puedo definir la conclusión con Q. Normalmente son P y Q, ¿ok? Si aparece un tercer enunciado o algo que se anexa, puede ser H, pero normalmente como siempre se trabaja con una hipótesis y una conclusión, es P y Q. Entonces, si P, entonces Q. O sea, si mi hipótesis, entonces la conclusión, ¿ok? Esto vendría siendo, P vendría siendo la hipótesis y Q vendría siendo la conclusión, ¿ok? Lo que habíamos dicho de la conversa, si Q, entonces P, ¿qué pasa allí? Se intercambia la hipótesis y la conclusión, ¿ok? La inversa es negarlos, ¿ok? Negar en el mismo orden que está, en el mismo orden que tengo la hipótesis y la conclusión, pero las niego, ¿ok? Si no P, entonces no Q. Y la contrapositiva, o sea, para yo hacer la contrapositiva tengo que hacer la inversa, ¿sí? O sea, contrapositiva es intercambiar el orden de la inversa, ¿sí? Si no Q, entonces no P, ¿ok? Sí, ahora voy a mostrarles otro ejemplo. O sea, esto era más que todo mostrándoles que si están haciendo varios ejercicios relacionados a condicionales,
Normalmente quita mucho tiempo volver a escribir los enunciados, como que si llueve, entonces voy a clase, si llueve, si no llueve, entonces quita mucho tiempo escribir esos condicionales. Se definen con letras. Decimos, hipótesis es la P, conclusión es Q, si P, entonces Q. Y también el entonces se tiende a representar con este símbolo. Ponerlo acá. O sea, yo puedo decir si P, entonces Q, así, ¿ok? Para evitar escribir tanto, ¿sí? Ok, vamos a mostrar otro, ok, vamos a mostrar otro ejemplo. Hago, ok, un momento. Ok, tengo esto, conversa inversa y contrapositiva, ¿sí? ¿Qué tengo en este momento? Bueno, si el enunciado es verdadero, ok, entonces la contrapositiva, ok, un momento. Disculpe, que tenía un sonido en la parte de atrás. Si el enunciado es verdadero, entonces la contrapositiva es lógicamente verdadera también. Si la conversa es verdadera, entonces la inversa es lógicamente verdadera también. ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Estos son, por lo menos si yo tengo mi enunciado, si dos ángulos son congruentes, entonces estos tienen la misma medida. Ok, ¿qué tengo aquí? Dos ángulos son congruentes, viene siendo hipótesis, ¿sí? Esto viene siendo mi hipótesis, vamos a poner esto P y esto, entonces tiene la misma medida, esto vendría siendo Q. ¿Cómo sería la conversa? Que quedamos que la conversa los intercambio, ¿ok? Entonces, si dos ángulos tienen la misma medida, ¿vieron? Intercambiamos la conclusión con la hipótesis. Si dos ángulos tienen la misma medida, entonces estos son congruentes, ¿ok? Allí se intercambió, ¿sí? Se intercambiaron. Ahora la inversa es este mismo orden de la original, pero tengo que negarlo, ¿sí? Si dos ángulos no son congruentes, entonces no tienen la misma medida, ¿sí? Niego la hipótesis y niego la conclusión, ¿sí? Y la contrapositiva es intercambiar la posición de los enunciados en la inversa, ¿ok? Vamos a ponerlo aquí, ajá. Si dos ángulos, vean que aquí yo estoy intercambiando esto y esto, ¿ok? Si dos ángulos no tienen la misma medida, ¿sí? Entonces no son congruentes. ¿Qué teníamos aquí arriba? Si el enunciado es verdadero, entonces la contrapositiva es lógicamente verdadera, ¿ok? ¿Sí? Es como una regla, como que se puede concluir si el enunciado original es verdadero, entonces la contrapositiva es lógicamente verdadera también. Si la conversa es verdadera, entonces la inversa es lógicamente verdadera también, ¿ok? Entonces, muestro una excepción a esta regla, ¿sí? Vamos a mostrar una excepción a esta regla. En el ejemplo anterior, ya que la hipótesis y la conclusión son equivalentes, todos los cuatro enunciados son verdaderos, pero esto no siempre es así. Ejemplo, si este es mi enunciado original, ¿sí? Si un cuadrilátero es un rectángulo, entonces este tiene dos pares de lados paralelos. Ok, nuevamente identifico quién es cada uno, ¿sí? O sea, este sería P, este sería Q, ¿sí? Entonces, si un cuadrilátero es un rectángulo, mi hipótesis, ¿ok? Entonces, ya sé que siempre después del entonces viene la conclusión. Este tiene dos pares de lados paralelos. ¿Ok? ¿Cuál es la conversa? Si un cuadrilátero tiene dos pares de lados paralelos, entonces es un rectángulo. No necesariamente. Sí, o sea, porque yo puedo tener un paralelogramo, tiene dos pares de lados paralelos y no es un rectángulo, ¿sí? Entonces allí es cuando tenemos esas excepciones de que no necesariamente cuando aplico la conversa o la inversa se va a cumplir, o sea, va a ser verdadero el enunciado, ¿ok? Ese es un caso. Y la inversa, vamos a ver cómo aplicaría la inversa. Si un cuadrilátero no es un rectángulo, entonces no tiene dos pares de lados paralelos. Falso, porque un cuadrilátero puede tener dos pares de lados paralelos y no ser un rectángulo. ¿Sí? Entonces, allí ven cómo aplica de que no siempre se cumple esta regla. O sea, no siempre, claro, si ustedes tienen una, si ustedes tienen
nada más que intercambiar, encontrar la conversa contrapositiva y la inversa, bien, no tienen que estar demostrando que es falso, pero más adelante ustedes van a ver algo que se llama tabla de verdad. Y entonces en la tabla de verdad ustedes tienen que reconocer cuando un enunciado es verdadero y cuando un enunciado es falso. Y allí es donde aplican estas reglas, ¿ok? ¿Sí? Bueno, aquí tenemos contrapositiva. Si un cuadrilátero no tiene dos, recuerden que la contrapositiva es intercambiar el enunciado, o sea, lo que tenemos es la inversa, ¿ok? Si un cuadrilátero no tiene dos pares de lados paralelos, entonces no es un rectángulo, ¿sí? Si un cuadrilátero, esto sí es cierto, si un cuadrilátero no tiene dos pares de lados paralelos, yo no puedo decir que es un rectángulo, ¿sí? Porque para ser rectángulo debe tener eso, ¿ok? Ok, entonces sí, en esta parte, bueno, les voy a preguntar si tienen alguna duda, pero vieron que realmente es más que todo teoría, ¿sí? Si se aprenden las reglas, em, no es complicado. Ya saben que un condicional siempre va a estar dado por sí, después viene la hipótesis, luego viene entonces, y luego viene la conclusión, ¿ok? ¿Sí? Que cuando me piden la conversa, la inversa, la contrapositiva, yo tengo que aprenderme las reglas, ¿ok? Ya saben que en la conversa lo que se hace es se intercambia la hipótesis con la conclusión, ¿sí? O sea, pasa a ser esto, ¿ok? Voy a escribir, en lugar de entonces, voy a escribir la flecha, ¿ok? ¿Qué significa entonces? Si estoy trabajando con la inversa, significa que lo mantengo original, pero lo niego. Negado se representa de esta forma, yo acá. Cuando lo estoy negando, ¿sí? Se representa acá, así. No P, entonces no Q. Y la contrapositiva sería intercambiarlos, ¿ok? Si no Q, entonces no P, ¿sí? Así es que se trabaja esta parte. Originalmente, por lo menos cuando se estaba aprendiendo, se tiende a trabajar con los enunciados completos. Ya cuando se tiene más práctica, se cortan y se representa todo con letra. Escribir acá Q dos veces. Ya va. En la conversa intercambiamos, ¿ok? Sí, sí Q, entonces P, ¿ok? Así. Ok, dudas, voy a leer los mensajes a ver si hay alguna duda, pero ya saben que esto, si se aprenden las reglas, no hay problema, ¿ok? A ver, Hasta ahora no hay, no profesora. hay dudas, ok, perfecto, bien, muy bien. Entonces ahora vamos a pasar, ya estamos en esta parte, trabajamos, o sea, porque no, esto no tiene mucha dificultad, solo aprenderse las reglas. Ahora vamos a pasar a la otra parte de la clase, ¿sí? Que vamos a trabajar con ángulos, ¿sí? Vamos a trabajar con ángulos, identificarlos, ¿sí? Profe, Eh, disculpe ah, que te interrumpa antes que vayas a avanzar. Aquí Rafael Cobo menciona, menciona que no está todo claro. Vamos a preguntarle a ajá, ver. ¿cuál es tu duda, Rafaela? Ajá, Rafaela, ¿cuál es la duda? A ver, no, Ujú. Dijo perdón, pero no. A ver, Rafaela, ¿cuál es la duda para que no, la ella profe... dice que sí está claro, que sí Se está. equivocó al escribir. Ay, disculpa, profe, que te interrumpa No, la no, clase. tranquila, tranquila, no hay problema, tranquila. Sí. Ok, a ver, aquí tenemos ángulos, ¿sí? Vamos a trabajar, esto sí requiere práctica. Aquí sí necesito, o sea, porque les voy a explicar la teoría primero y después nos vamos a poner a hacer ejercicios de referente a ángulos, ¿sí? Entonces, el ángulo es la porción del plano comprendida, comprendida entre dos semirrectas, ¿sí? Las dos semirrectas, voy a colocar esto de horizontal, las dos semirrectas vendrían siendo estas, ¿sí? O sea, dos, ¡ay! Moví, ya va. Ok, dos semirrectas, ¿sí? Que son estas, el segmento AB y el segmento BC. Los ángulos parten de un punto y, ok, dos semirrectas y tienen un lado en común que se llama vértice, ¿sí? Por lo menos en este caso, el lado en común, el vértice, ok, es B. Los ángulos parten de un punto y tienen dos líneas que salen desde ese punto y que generan una apertura representada por un arco, ¿sí? El grado de apertura de esos arcos está representado por el ángulo. ¿Qué tan grande sea, eso va a ser el valor del ángulo, ¿ok? ¿Sí? Eso es lo que representa el valor del ángulo. Ok, muy bien. Vamos ahora a pasar a la siguiente, o sea, acá. ¿Cuáles son los tipos de ángulos? Tenemos muchos tipos de ángulos, ¿ok? Normalmente los ángulos según su abertura se
se clasifican en rectos, que son los ángulos de 90 grados, ¿sí? Todos los lados tienen que ser perpendiculares. Luego tenemos los los ángulos agudos, que son ángulos menores que un ángulo recto, quiere decir ángulos menores a 90 grados, ¿sí? Luego tenemos los ángulos obtusos, que son mayores a 90 grados, ¿sí? Aquí los pueden observar, menor a 90, mayor a 90. Los ángulos llanos son los que son iguales a 180. Dice iguales a dos ángulos rectos, pero realmente, o sea, como el transportador, ¿sí? Igual a 180. Y este es un ángulo completo que es igual a 360, o sea, un círculo completo 360, ¿sí? Repito nuevamente, ángulo recto 90 grados, agudos menor a 90 grados, obtusos mayor a, o sea, mayor a 90 pero menor que 180, ¿sí? O sea, el obtuso es mayor a 90 y menor que 180, porque ya cuando es 180 es definido como un ángulo llano, un ángulo, sí, un ángulo llano o lineal. Y tengo acá el ángulo completo que son 360, ¿sí? 360 grados, ¿ok? Ahora, ¿qué tengo acá? Dos ángulos según su posición relativa se clasifican en, esto más que todo aplica para cuando tienen sistemas de rectas paralelas, ahorita se los voy a mostrar, ¿sí? Que tienen que entender, hay muchos, aquí solamente estoy mostrando algunos, pero están los ángulos consecutivos, están los ángulos adyacentes, ahorita los voy a leer para que vean, están los ángulos opuestos por el vértice, están los correspondientes, alternos internos, alternos externos, hay muchos, ¿ok? Entonces yo con un diagrama se los voy a mostrar ahorita. A ver, los consecutivos tienen el vértice y un lado en común. Tienen el mismo vértice. Recuerden que dijimos que vértice era como la punta, ¿sí? Donde se unen las dos rectas. Acá pueden ver que tienen el mismo vértice y un lado en común. O sea, el lado en común de estos dos ángulos viene siendo este, ¿ok? Ahora, adyacentes son consecutivos y además forman un ángulo llano, ¿ok? O sea, estos dos son ángulos adyacentes. Y opuestos por el vértice, esto es muy usado, tienen el vértice común y los lados en prolongación. O sea, dos ángulos que yo siempre que tenga dos rectas que se crucen, siempre voy a generar ángulos opuestos por el vértice, ¿sí? También son llamados ángulos verticales, ¿ok? Esos ángulos tienen el mismo valor. Este acá es igual a este, ¿sí? Estos dos ángulos, por lo menos estos dos ángulos, bueno, aquí dice adyacentes porque siempre forman un ángulo llano, ¿sí? Pero también cuando yo tengo que dos ángulos forman un ángulo de 180, son considerados ángulos suplementarios, ¿sí? Y cuando dos ángulos forman un ángulo de 90, son considerados ángulos complementarios, ¿ok? Me llegó un mensaje de un segundo. Al anterior, profe. Ah, ok, ok. Ah, ok, Todos ok. los ejercicios de ángulos tienen que resolverse mediante graduador. Esa es la pregunta que hizo. Ah, ok. No. O sea, si estás trabajando con la parte de álgebra, si estás graficando, sí. O sea, si tú estás graficando y estás midiendo, ok. Pero cuando estás trabajando con álgebra, o sea, que tienes que hacer los cálculos, no necesitas usar el transportador, ¿sí? O sea, no necesitas representarlo gráficamente, ¿sí? Pero sí necesitas estar muy claro con lo que cada uno de ellos representa, o sea, qué tipo de ángulos son, si tengo ángulos que están relacionados, cuál es la regla entre ellos, ¿sí? Eso sí. A ver, vamos a pasar aquí a la siguiente. Ay, a ver, creo que me llegó un mensaje. A ver, un momento, a ver. Ajá, esto es lo que les quería mostrar, ¿sí? No le coloqué ninguna letra, o sea, ningún escrito porque lo quería mostrar acá. Cuando trabajan con dos rectas paralelas, si pueden ver aquí L' y L2', o sea, acá, esta y esta, estos son dos rectas paralelas que tienen la misma pendiente, sí, la misma pendiente, ¿ok? Entonces, acá tengo esta transversal L1 que las corta, pero ya saben que estas dos rectas son como gemelas, lo único que una está arriba y la otra abajo, o sea, L' y L2' prima, son rectas gemelas, ¿sí?
¿qué va a pasar? Tiene la misma pendiente. ¿Qué quiere decir eso? Que el ángulo que yo estoy formando acá, uy, ¿por qué se está moviendo? Ajá. Que el ángulo que yo estoy formando acá es igual al ángulo que yo estoy formando acá, ¿sí? Ya va, voy a escribirlo para que lo vean mejor, ¿sí? Voy a comenzar con los correspondientes, ¿ok? Ángulos correspondientes. A ver, ángulos correspondientes. ¿Qué vamos a tener en este caso? Ángulos correspondientes son los que están relacionados a la misma posición en el diagrama, ¿sí? ¿Cómo serían ángulos correspondientes? Bueno, yo tengo que el ángulo 1 es correspondiente con el ángulo 5. ¿Por qué? Porque está en la misma posición, o sea, entre la transversal y la línea está del lado derecho, está aquí también en la misma transversal y estas dos rectas son gemelas, o sea, que el grado de abertura que hay acá es el mismo que arriba, ¿ok? Entonces yo digo, ok, son correspondientes ángulo 1 y ángulo 5, ¿ok? Ángulo 1 y ángulo 5. ¿Qué otros ángulos tengo que sean correspondientes? Bueno, el ángulo 2 es correspondiente con el ángulo 6. Ok, el ángulo 2 es correspondiente con el ángulo 6. ¿Qué otro tengo? El ángulo 3 es correspondiente, el ángulo 3 es correspondiente con el ángulo 7. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está aquí entre la transversal y esta recta de prima, lo mismo aquí abajo, ¿sí? El ángulo 3 es correspondiente con el ángulo 7 y el ángulo 4 es correspondiente con el ángulo 8, ¿ok? ¿Sí? Son ángulos correspondientes, ¿sí? Eso es lo que llamamos ángulos correspondientes. Ahora, ¿qué otro tengo? Vamos a ver ángulos alternos internos, ¿ok? Ángulos alternos internos. Ok, estos ángulos son los que se forman entre las dos paralelas. Voy a borrar esto un momento. Estos ángulos son los que se forman entre las dos paralelas. Aquí dice alternos, ¿ok? Vamos a arreglar esto. Alternos internos, ¿ok? Entre las dos paralelas yo voy a relacionar aquí, ¿ok? El rosado, o sea, este rosado, el 3 va a ser igual al 5, ¿sí? O sea, acá son como opuestos, ¿sí? El valor del ángulo 3 es igual al valor del ángulo 5, ¿sí? ¿Por qué? Porque está formado entre esta paralela, ¿sí? Y la transversal, y del otro lado, ¿sí? Hacia el otro lado voy a tener la misma dimensión. Yo no puedo decir que 6 es igual al ángulo 3 porque obviamente a la vista se ve que no es así, ¿ok? ¿Sí? Entonces yo digo, ángulo 3 es igual al ángulo 5 por la ley o por la regla de ángulos alternos internos, ¿sí? ¿Qué otro tengo? Bueno, ángulo 4, esos ángulos alternos internos, tengo que relacionar los 4 ángulos que están dentro de las paralelas, ¿ok? Ángulo 4, ¿ok? Ángulo 4 es igual al ángulo 6, ¿ok? Ángulo 4 es igual al ángulo 6. Ok, ya trabajamos los ángulos alternos internos, son esos, ¿sí? Voy ahora con los ángulos alternos externos. Ok, ángulos alternos externos. Ok, ¿cuáles son esos? Bueno, ángulos alternos externos serían los que están por fuera, ¿sí? Y de hecho tienen los mismos colores, lo vamos a poder ver. Este 2 grande que está acá, ahora tengo que relacionar los que están por fuera, ahorita relacioné los que estaban dentro de las dos líneas. Ahora tengo que relacionar los que están por fuera de las dos líneas, ¿sí? Entonces aquí me quedaría esto, el ángulo 2 va a ser igual al ángulo 8, ¿ok? Ángulo 2 igual a ángulo 8 y después ángulo 1 es igual a ángulo 7, los que están por fuera de estas dos, ¿ok? Y como pueden ver, tienen los mismos colores. Ángulo 1 es igual a ángulo 7, ¿sí? Entonces, así es que se trabaja un diagrama de rectas paralelas, ¿sí? Los ángulos en un diagrama de rectas paralelas cortadas por una transversal, ¿ok? ¿Sí? Ustedes dirán, bueno, ajá, ¿cómo uso esto? Bueno, cuando les den un ejercicio, puede ser que a mí me dan este ángulo y me piden el 7. Calcula ángulo 7, pero si yo no sé que el ángulo 7 vale igual que el 1, yo empiezo a sacar cuentas, empiezo a buscar y ahí pierdo tiempo. Cuando si yo sé las reglas y sé que ángulo 7 es alterno
externo con 1 y yo tengo el valor de 1, del ángulo 1, yo encuentro 7, ¿sí? O sea, así es que se trabajan estos esquemas. Yo de todas maneras, ahorita, en un momento les voy a mostrar un ejercicio para que lo vean, ¿sí? Cómo aplica esa regla en este tipo de diagramas. Ok, hasta ahora yo sé que he explicado las reglas, pero dudas de las relaciones que les mostré entre estos ángulos. A ver, yo voy a revisar los mensajes. Ahora, profe, nadie ha escrito, pero ya envió un mensaje preguntando si hay dudas. Ok. Por favor, déjenle saber a la profesora si tienen preguntas para que ella pueda aclararla y pueda seguir avanzando. ¿Podrías repetir nuevamente? No lo entendí muy bien lo de ahora. Debe ser lo que explicaste al final, profe. Pero ¿qué parte de todo esto? No, no, déjame De preguntar. ángulos alternos, alternos Parte, externos. ¿qué parte? A mí no me llegan las dudas, o sea, no me llegan los mensajes. No, yo sí los veo. Sí, no sé por qué no me llegan. Dice que los ángulos alternos e internos. Alternos internos. Ok, alternos internos, ok. Los ángulos alternos internos son los que están contenidos entre las dos paralelas, ¿sí? Entre las dos paralelas. O sea, acá yo voy a colorear esta parte, esta zona, ¿sí? Esta zona, entre ellas, ¿sí? Pero al ser alternos, ¿sí? Alternos internos, o sea, como la misma palabra lo dice, alternos, uno va a estar en este lado y el otro va a estar en el lado opuesto, ¿sí? Pero también tú lo puedes ver que no pueden del mismo lado, si yo, porque esto es una transversal, no es una recta vertical la que yo estoy trazando. Entonces, el ángulo que yo forme aquí de la transversal con la paralela va a ser el mismo ángulo que está formando la transversal con esta otra paralela, con la misma, o sea, que son iguales, tienen la misma pendiente, ¿sí? Entonces, por eso es que escribo el ángulo 3 es igual al ángulo 5, ¿sí? Y si ves, los dos están con el color es fucsia. O sea, como el diagrama te dice que tienen el mismo, claro. Esto es acá para que lo entiendan, pero en un ejercicio no van a ver colores para que ustedes sepan, este es igual a este, ¿ok? Ajá. Y acá el otro, pero siempre es así la regla. Tú tienes que relacionar los que estén opuestos, uno frente al otro. 3 es a 5 y 4 es a 6, ¿ok? Ahora, el valor del ángulo 4, ¿sí? Que es la paralela con la transversal, va a ser igual al valor del ángulo 6. Siempre entre esos cuatro ángulos que están o sea, contenidos entre las paralelas, ¿sí? Ok, otra cosita que iba a agregar acá es que, saben que yo les mencioné anteriormente, entre los tipos de ángulos, ángulos verticales o ángulos opuestos por el vértice, es lo mismo, ángulos opuestos por el vértice. Un ejemplo de eso es ángulos 2 y 4, ¿sí? Voy a usar con color. Ángulos 2 y 4 son ángulos opuestos por el vértice, ¿sí? ¿Por qué? Porque están formados entre estas dos líneas, lo que yo cree aquí va a tener el mismo valor que este, ¿sí? Igual manera, ustedes pueden decir que ángulo 6 y 8 también son ángulos opuestos por el vértice, si lo ven desde este lado, ¿ok? Pero si yo decido verlo desde el otro lado, o sea, depende de lo que necesiten, depende de lo que esté dando la pregunta, los datos de la pregunta. También estos son opuestos por el vértice. Ángulo 1 es opuesto con el vértice con ángulo 3. ¿Por qué? Porque está formado entre estas dos líneas, las mismas, como una X, o sea, la misma abertura que yo tengo aquí es la misma abertura que tengo acá, ¿sí? Igualmente aquí entre esta X, véanlo como una X, o sea, véanlo como una X, ¿ok? La misma abertura de acá es la misma de acá. Son ángulos opuestos por el vértice. O sea, ángulo 5 es igual a ángulo 7. Ángulo 1 es igual a ángulo 3. Ángulo 2 es igual a ángulo 4. Ángulo 6 es igual a ángulo 8. ¿Sí? Así. De todas formas, ya esto, o sea, ahorita les expliqué la teoría y vamos a comenzar con los ejercicios, ¿ok? Voy a aclarar acá, voy a limpiar esto. Ok, vamos ahora a la siguiente. Ok, bueno, acá no es todavía un ejercicio de paralela, pero comenzamos con algo fácil de ángulos. Necesito encontrar el primer ejercicio, necesito encontrar el valor del ángulo A. Este está súper fácil, porque todos sabemos ya
que la suma de ángulos internos en un triángulo tiene que ser igual a 180, ¿sí? Y bueno, ya como ya yo sé que la suma interna de los ángulos en un triángulo es igual a 180, ¿qué hago? Yo voy a hacer esto. Voy a hacer esto. Ángulo A. Ok, voy a usar este color. Ángulo A más ángulo A más 45 más 71 es igual a 180 grados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo sé que la suma de ángulos internos en un triángulo es igual a 180 grados. Eso es regla, ¿sí? Ya eso es preestablecido. Ahora yo digo, ok, ángulo A más 45 más 71 sería igual a 116, ¿ok? Y eso es igual a 180. ¿Cuál sería el valor del ángulo A? Tengo que restar 180 menos 116 y eso me quedaría, 180 menos 116, eso me quedaría igual a 64, ¿ok? El valor del ángulo A es 64 grados, ¿ok? Ese es un esquema de cómo aplicaría, o sea, cómo aplicaciones de los ángulos, ¿ok? Ahora, si yo tengo este diagrama, esto aplica para un ángulo completo de 360, pero aquí están diciendo que este ángulo B es igual, o sea, B y es B. Estos tres tienen el mismo valor, B, B y B, ¿sí? Y este ángulo del otro lado es 150 grados. ¿Cómo haría en ese caso? Yo tengo B más B más B más 150. Todo eso me forma un círculo de 360 grados, ¿sí? ¿Se acuerda que vimos un ángulo completo de 360 grados? Bueno, es de este caso, ¿sí? Entonces yo tendría B más B, vamos a ver otro color, B más B más B, ¿ok? Vamos a mejorar esto, ok, B más B más 150 es igual a 360, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estoy formando un círculo completo, ¿ok? Sí, es igual a 360. Ok, ahora voy a agrupar. Cuando agrupo las B porque necesito encontrar cuál es el valor de B. 3B más 150 es igual a 360, ¿sí? 3B más 150 es igual a 360. Ahora necesito encontrar el valor de B. Resto, ¿sí? 3B es igual a 360 menos 150, ¿sí? Necesito despejar B, tengo que dejar B sola. Quedaría 3B es igual a 210. ¿Por qué 210? Porque le estamos restando, tenemos que quitar, ¿sí? Este 150 de acá, ¿sí? Entonces tenemos 360 menos 150 es igual a 210, ¿sí? Ahora B, aquí es igual B, 210 dividido entre 3 sería 70 grados. El valor de B es 70 grados. Ok, estos dos ejercicios se los mostré para que entendieran las aplicaciones de los ángulos. Es tan fácil. Exacto, combinando términos similares. Perfecto. Sí. ¿Dudas referente a estas dos preguntas de ángulos? Permíteme escribir. A ver, dudas. Por acá dice Freddy que no. Que no. Ok. Bueno, de todas maneras, bueno, a ver. Si no hay dudas, vamos a pasar al siguiente ejercicio, ¿sí? Vamos a limpiar acá y vamos a pasar al siguiente ejercicio. Un momento. Ajá, acá. Este está súper fácil. Debería darles esto a ustedes para que lo intenten. Solo los voy a ayudar con algo, ¿ok? Solo los voy a ayudar con algo. Este ángulo es de 90. Este ángulo es de 90, el que está como un cuadrito. Esa es la forma de representar 90 grados. Este ángulo es 30 y necesitan encontrar el valor del ángulo C. Ok, les voy a dar 1 minuto y medio para que encuentren el valor del ángulo C. Está fácil, ¿ok? Recuerden que yo les hablé de un ángulo, de entre los tipos de ángulo, hablamos de este ángulo y dijimos cuál era su valor, ¿ok? Entonces, trátenle, si se dan cuenta, es lo mismo que tienen acá cuando suman esos tres. ¿Sí? Bueno, piensen a ver, les voy a dar 1 minuto y medio y después me dicen cuál es la respuesta que les dio. ¿Qué valor obtuvieron?
Si tienen alguna duda, me pueden preguntar. No sé si me llegará el mensaje, creo que sí me llega, pero pregúntenme, me pueden enviar un mensaje directo, ¿sí? Si tienen alguna duda. Pero bueno, intenten este, pero yo les voy a explicar el de abajo, pero este sí me gustaría que ustedes lo intentaran. Ya comenzaron a dar respuesta. Ok. Profe, por el Sí, chat. la vi. Sí, la vi. Bueno, solo me llegó lo de Dani. Dani, Sí, sí, solo me Dani llegó está lo de aquí. Dani. Ajá, voy a responderle el mensaje a Dani un momento. Ah, one sec. Bueno, voy a escribirle él directamente. Freddy también te respondió, profe. No me llegó la de Freddy. ¿Qué valor envió Freddy? 180. 180. Ok. Ajá, vamos a aclarar algo, porque por lo menos 180 es el ángulo completo, ¿sí? Es el ángulo completo, ¿sí? Porque quizás Freddy me mandó cuánto era el ángulo completo. Sí, este ángulo completo es 180, pero recuerden que la pregunta es ¿cuál es el valor del ángulo? ¿Cuál ángulo? C, ¿sí? Yo sé que este completo es igual a 180, pero si yo tengo que esto es 90 y esto es 30 y necesito saber el valor de C, todos ellos suman 180. Los tres juntos suman 180. Agdias dice por aquí, no sé si te llegó, profe, 120 me salió. Y Dani dice 60. Ajá, sí, Dani me mandó. Dani está correcto, ¿sí? Dani es la respuesta 60, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo 90 y 30, 90 más 30, 120. ¿Cuánto falta para llegar a 180? 60. Ese es el valor de C, ¿sí? La C tiene que valer 60 para completar los 180. Otra forma de hacerlo usando álgebra, ¿sí? Sería así. Yo digo, bueno, ángulo C. Yo digo, ángulo C más 90 más 30 es igual a 180, ¿sí? Luego, bueno, ángulo C más 120 es igual a 180, ángulo C es igual a 60, ¿sí? Esa sería la respuesta, ¿ok? No, no, está bien, o sea, lo que me enviaron de 180, sí, por eso, o sea, el ángulo completo es 180, sí, el amarillo. Pero recuerde que esta pregunta era, ¿cuál es el valor del ángulo C? ¿Ok? ¿Sí? Ok, muy bien. Ahora sí, el de abajo lo voy a explicar porque ustedes lo pueden hacer también con la regla de la... lo pueden hacer, hay dos maneras de hacerlo, pero lo voy a explicar de la manera más corta. Em, de todas maneras voy a mencionar las dos. Hay una manera de hacerlo larga, que es, bueno, yo encuentro, si yo sé que la suma de ángulos internos en un triángulo es 180, yo encuentro este primero, este que estoy pintando de rojo, restando 180 menos 52 menos 60, encuentro el rojo, el ángulo rojo, y luego digo, bueno, el ángulo D y el ángulo rojo son ángulos, el ángulo D y el ángulo, el ángulo D y el ángulo rojo son ángulos suplementarios, porque suman 180. También pueden decir que son ángulos adyacentes. Suplementarios es igual a ángulos, o sea, son ángulos adyacentes y suplementarios suman 180, ¿sí? Ok, entonces allí encuentran el valor de D. Esa es una forma. Hay otra forma que es la que les quería mencionar, que es el teorema del ángulo exterior. Hay que verlo acá. Teorema del ángulo exterior, que dice, pueden usar la forma larga, está bien, ¿ok? O sea, solamente les quiero demostrar este teorema, que también es bastante usado para cortar, o sea, para hacerlo más corto el proceso, ¿sí? Cuando yo tengo un triángulo y estoy trabajando con ángulos y tengo un ángulo externo, como en este caso, si se dan cuenta, D no está dentro del triángulo, está fuera de él. Y yo necesito encontrar el valor de D, el valor de un ángulo externo siempre va a ser igual, ese es el teorema. El valor de un ángulo externo en un triángulo siempre va a ser igual a la suma de los dos ángulos internos opuestos a él, o sea, yo digo opuestos o que están enfrente de él. ¿Quieres estar enfrente de él? Este y este, ¿ok? Obviamente no estoy contando el que está de este lado, este no, o sea, que están opuestos a él, ¿ok? Entonces, ¿qué establece el teorema del ángulo exterior? Que va a ser igual a la suma de los dos ángulos internos opuestos a él. ¿Qué quiere decir? Que el ángulo D va a ser igual a 52 más 60, ¿ok? ¿Y cuánto me quedaría esto? Bueno, esto me quedaría igual a 112, ¿sí?
Oh, perdón, 112 no. Ok, no, 112 no. ¿Cuánto sería esto? ¿Cuánto me quedaría el resultado? Ah, no, sí, escribí bien. 112, está bien. Sí, 112. Pensé por un momento que sumaba 60 y 60. Estaba bien. Ajá. 52 más 60, 112. ¿Ok? Entonces, el valor del ángulo D, ¿sí? Es igual a 112. ¿Sí? Preguntas, dudas. Voy a revisar los mensajes a ver qué tal. Ah, Dani, me habías enviado el valor. 112, muy Sí. bien. Ajá, lo Y vi Freddy ahorita. 62, profe, no sé por qué. 62. No me llegó Freddy. ese de 62. Bien, pero Freddy colocó por aquí 62. Ah, pero puede ser que calculó el interno. Vamos a ver, lleva. A ver, 180 menos 52 menos 60 es. Vamos a ver, vamos a ver. 180 menos 60 menos 52. No, pero sería 68. 68, ¿ok? Y, o sea, si yo quiero saber cuánto es el valor del otro, si lo hago por la forma larga, ¿sí? O sea, yo calculando cuánto es este valor, porque estos ángulos internos suman 180, esto debería ser 68, y por lo tanto, 68 necesito completar, o sea, 68 con la D debería completar 180. Entonces D tiene que valer 112 para decir 112 más 68 es 180, ¿sí? O sea, aquí, básicamente lo saqué aparte para que lo vieran mejor, pero quedó, a ver, dibujarlo mejor. Estoy haciendo como sacando esto para que lo vean mejor. La D, esta es D y este es 68. Estos dos ángulos, D y 68, ellos deben sumar 180 grados porque son ángulos adyacentes, ¿sí? Si ya yo tengo que esto es 68, ¿cuánto falta para llegar? O sea, 180 menos 68, D tiene que valer 112, ¿sí? Pero aquí es más, el proceso es más largo. Aquí tengo que encontrar primero este ángulo de 68 y después decir, ah, bueno, 68, 180 menos 68, obtengo el valor del ángulo D. Más corto me parece. Bueno, igual pueden hacerlo de las dos maneras. Teorema del ángulo exterior. Si recuerda esa regla, el ángulo externo va a ser igual a la suma de los dos ángulos internos. ¿Ok? Así. Bueno, voy a preguntar otra vez si hay dudas antes de pasar a los triángulos, porque los triángulos también se relacionan mucho. O sea, vamos a trabajar los triángulos, pero los triángulos se clasifican de acuerdo a sus ángulos, entonces está relacionado. Ok, no hay dudas. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente. Ok, a ver. A ver, un momento. Ok, bueno, esto todavía es un ejercicio, lo quise colocar, pero todavía nos falta triángulos. Prefiero irme a triángulos primero y si nos queda tiempo, volvemos acá, ¿sí? Por cuestión de tiempo. Voy a explicar triángulos primero y después volvemos acá si nos queda tiempo. Según sus lados, ajá, vamos ahora a los tipos, ya terminamos, trabajamos con los ángulos, cómo se clasifican y cómo aplico o sea, esa teoría a los ejercicios, ¿ok? Ahora, los tipos de triángulos, ¿cómo se clasifican? Tenemos, según sus lados, triángulo equilátero, triángulo isósceles y triángulo escaleno. Y según sus ángulos, en triángulo acutángulo, triángulo rectángulo y triángulo obtuso. Indiferentemente según sus ángulos, siempre la suma de los ángulos internos va a ser igual a 180, ¿sí? Indiferentemente si uno es obtuso o si uno es 90 o si uno es menor a 90, ¿ok? Sí. Y esto tienen que estar muy pendientes porque en los diagramas, cuando están pidiendo calcular algo, siempre que le pongan estos segmentos, estas rayitas así chiquititas, quiere decir que esos lados valen lo mismo. Por lo menos para un triángulo equilátero, ven las rayitas en los tres lados, quiere decir que los tres lados son iguales, ¿sí? Si la veo solamente en dos lados, quiere decir que estos dos lados son iguales, más el de abajo no es igual, ¿sí? Por eso es un triángulo isósceles. Un triángulo isósceles, dos lados son iguales y uno es diferente, ¿sí? Luego tendríamos un triángulo escaleno. Un triángulo escaleno es donde todos los lados son diferentes. Entonces, por eso tengo una línea, dos líneas y tres líneas. O sea, no valen lo mismo, ¿sí? Todos son distintos. Ahora, vamos a ver algo acá. Bueno, espero que recuerden que hace como dos clases trabajamos con ecuaciones cuadráticas,
¿sí? O sea, trabajamos con la fórmula de ecuaciones cuadráticas y esto lo va a requerir, ¿sí? En el triángulo ABC, el ángulo A es igual al ángulo C, ¿sí? Si X es positivo, hallar el valor de X, ¿ok? Pero la idea de esto, de este ejercicio, si a mí me dicen que el ángulo A es igual al ángulo C, ¿en qué tipo de triángulo pasa eso? En el equilátero, o sea, no me están diciendo nada de B y tampoco yo puedo asumir nada con respecto a B, ¿ok? O sea, es que no dicen nada y yo voy a decir, B también es igual, no, ¿ok? El ángulo A es igual al ángulo C. ¿Para qué tipo de triángulos pasa eso? ¿Isósceles, equilátero o escaleno? Que yo sepa que los dos ángulos de la base son iguales. Ok, eso pasa para triángulos isósceles, ¿sí? Cuando yo hablo de triángulos isósceles, ¿sí? Estos, uy, se movió nuevamente. Estos dos lados van a ser iguales, ¿ok? ¿Sí? Estos dos lados van a ser iguales, por lo tanto, estos ángulos también van a ser iguales. Aquí la información la dieron así, ángulo E es igual a ángulo C, por lo tanto, yo puedo concluir si estos dos ángulos son iguales, que estos dos lados son iguales, ¿sí? O sea, si damos con que me den esa información, yo puedo concluir esto, ¿ok? Que este lado y este lado son iguales, ¿sí? ¿Qué vamos a obtener de allí? Bueno, si yo sé que esos lados son iguales, yo voy a decir, bueno, acá yo voy a concluir que AB es igual a BC. ¿Qué voy a obtener ahí? Que es igual, AB es igual a X cuadrado y BC es igual a 2X más 15. Y yo necesito encontrar el valor de X. ¿Qué obtuve aquí? Obtuve una ecuación de segundo grado, obtuve una ecuación cuadrática. ¿Cómo resuelvo esto? Muevo todo para el lado izquierdo, igual a 0 y factorizo, ¿sí? Allí pueden factorizar y encontrar los valores de los lados, pueden utilizar la ecuación cuadrática. Sí, sí, espero que recuerden ecuación cuadrática que ya lo trabajamos a una de las primeras clases, ¿sí? Bueno, si factorizamos, pueden factorizar o pueden utilizar la ecuación cuadrática, la ecuación de segundo grado, ¿sí? Factorizando, vamos a obtener, no me voy a enfocar en resolver la factorización porque toma tiempo, pueden usar la ecuación cuadrática, lo que quiero es que vean cómo se utiliza la relación de que sabiendo que los ángulos de la base son iguales, yo entiendo que entonces estos dos lados también son iguales y estoy trabajando con un triángulo isósceles, ¿sí? Una vez que yo factorizo, ¿qué obtengo? Obtengo que un valor, recuerden que si trabajo con ecuación cuadrática voy a obtener dos valores de X, uno positivo, uno negativo, o pueden ser los dos positivos, vamos a ver qué esto va a dar. Uno es X igual a 5 y otro X igual a menos 3, ¿ok? Entonces acá ustedes dicen, bueno, a mí en la descripción están siendo muy claros diciendo que si X es positivo, significa que entre el primer resultado y el segundo yo nada más voy a agarrar esto, ¿ok? ¿Sí? Porque X es positivo. Y me quedo con X igual a 5, ¿sí? Ok, dudas referente a esto. Si me preguntan mucho por la ecuación cuadrática, bueno, la explico, pero espero lo recuerden. O sea, cómo factorizar una ecuación cuadrática. A ver, voy a ver qué dudas hay referente a esto. Sí, exacto, Dani, es un triángulo isósceles. Por eso es que podemos decir, sabiendo que es un triángulo isósceles, por ser un triángulo isósceles, es que podemos concluir que AB es igual a BC, ¿sí? Porque eso sucede en los triángulos, es característico de los triángulos isósceles. Ok. ¿Qué dudas tienen referente a esto? Bueno, solo los que participan continuamente es Dani, ya le aclaraste la duda de los triángulos. Sí, Y Freddy que dice que no hay duda. Dani también. ok, ok, perfecto. Ok, entonces acá, porque la idea principal de esto, lo que les quería mostrar era que entendieran cómo se relaciona todo. Cómo se relaciona que si los dos ángulos son iguales, entonces los dos lados correspondientes a esos ángulos también van a ser iguales. Y allí tomo los datos, los igualo y caigo en una ecuación cuadrática. No necesariamente siempre va a ser una ecuación cuadrática, ¿ok? Puede ser una ecuación lineal, pero aquí por el dibujo que estamos siendo mostrado es una ecuación cuadrática. Y caemos en algo que ya estudiaron, que es
ecuaciones de segundo grado, ¿sí? Ok, muy bien, vamos ahora a pasar a la siguiente parte, que es un ejercicio. Vamos a ver si ustedes pueden intentar el que viene. Bueno, vamos a ver si lo pueden hacer. AD, ¿sí? Aquí lo pueden ver. AD, ¿vieron las líneas que les dije? Estos segmentos chiquitos. Estos segmentos chiquitos que salen aquí, significa que estos lados valen lo mismo, ¿sí? Y aquí lo dice, AD es igual a BD es igual a BC. Si el ángulo A es 26 grados, yo voy a representar esto acá. Si el ángulo A es 26 grados, este ángulo aquí, 26 grados, hallar el valor del ángulo DBC. Cuando ustedes ven un ángulo escrito así, quiere decir que cuando lo vayan a graficar, está ubicado en la letra del medio. La letra del medio es el vértice, ¿sí? También me dicen el ángulo DBC, quiere decir que el ángulo está en B, ¿ok? En la letra del medio. El nombre del ángulo es la letra del medio, ¿sí? Ok, entonces el ángulo DBC se refiere a este ángulo, DBC, ¿ok? Ajá, ¿cómo haríamos en ese caso? ¿Cómo relacionamos eso? ¿Cómo relacionamos esa información? Si yo tengo, lo voy a sacar aparte para que lo vean mejor, ¿ok? Si yo tengo este triángulo así y me dicen que esto es igual a esto y ya yo tengo que esto es 26, ¿de qué tipo de triángulo estamos hablando? Si tengo dos lados iguales. Ahí me escribió, profe, revisa por favor. ¿Qué pasa que tenía? ¿Cómo se llama? Lo puedes ver. No, solo veo no questions. Adding and subtracting. Adding and Sí, subtracting, pero Danny, adding and subtracting, like what you're adding and subtracting? What do you mean adding and subtracting? O sea, ¿qué quieres? Ok, sumar y restar, pero ¿qué sumamos y restamos? Dani, te quedaste en silencio. A ver, voy aquí a 26, ¿sí? 26, tenemos este ángulo que es 26, ¿sí? Y por ser estos dos lados iguales, ¿sí? Por ser estos dos lados iguales, por lo tanto, este otro ángulo también va a ser 26, ¿sí? Porque los ángulos de la base son iguales para los triángulos isósceles. Lo que pasa es que el triángulo lo agarraron y le dieron la vuelta. Es un triángulo isósceles, pero está volteado, ¿sí? Tiene dos lados iguales. Es como si yo lo dibujara así, derecho, ¿sí? ¿Vieron? Entonces ya yo sé que este ángulo de acá vale 26 también. Este ángulo aquí, este ángulo, a ver, verde. Ajá, este ángulo aquí vale 26. Vamos a pintar B de otro color. Vamos a pintar B de amarillo. Ajá, este ángulo aquí vale 26, ¿ok? Entonces, ¿qué me quedaría para B? ¿Cómo hago para relacionar esto? Yo sé que esto vale 26, ¿sí? Por ser un triángulo isósceles, ¿sí? Y ahora, bueno, este no puedo decir nada un referente a este, ¿ok? A B, pero también sé que este ángulo, este triángulo acá es un triángulo isósceles, este otro, si se dan cuenta, este otro triángulo también es isósceles, ¿sí? D, B, C. Por lo tanto, el valor del ángulo, este ángulo de la base también es igual a este ángulo de la base, pero yo no los tengo. No tengo esos valores, pero ¿qué hago? Ok, pero yo puedo encontrar el valor, vamos a ponerlo aquí, yo puedo encontrar este. Yo puedo encontrar este porque ya yo sé que si esto es 26 y esto es 26, esto va a ser lo que falta para llegar a 180, ¿ok? Entonces, ¿cómo me quedaría? 180 menos 2 por 26. Este ángulo vale 128. Lo calculé así, ¿ok? Déjenme mostrarles el cálculo. 180 menos 26, estoy trabajando con este, ¿ok? Con este ángulo. ¿Sí? 180 menos 26, ¿sí? Saben que la suma de ángulos en un triángulo debe ser igual a 180. Y después de acá, si yo tengo que ese ángulo acá es 128, o sea, este ángulo acá, vamos a pintarlo de azul igual. Si este ángulo acá vale 128 y yo sé que es adyacente con este otro, ¿cuánto falta para llegar a 180? 180 menos 128, este ángulo vale 52. Por lo tanto, este ángulo también vale 52. Y aquí,
cuánto falta para llegar a 180. Vamos a pintarlo de amarillo. ¿Sí? ¿Se saben por qué dije 52 y 52? Porque esto es un triángulo isósceles, ¿ok? Entonces 180 menos 104, o sea, 52 y 52, este ángulo valdría 76. ¿Sí? Y allí ven cómo se relaciona todo lo que han visto. O sea, tenemos los ángulos, que sí, ángulos adyacentes, la regla de los ángulos entre ángulos isósceles, la suma de ángulos internos en un triángulo, ¿sí? Si ustedes recuerdan, por eso digo, tienen que, o sea, tratar de, con la práctica, memorizar todas esas reglas para que no les cueste tanto visualizar cuando, o sea, cuando tengan el ejercicio de ver cuáles son las reglas que tienen que usar, ¿ok? ¿Sí? Bueno, este era el ejercicio, dudas referente a este que les quería mostrar, porque el que venía después era como tarea, o sea, yo se los quería dejar como tarea para que ustedes practicaran. Pero también es referente a lo mismo, o sea, toda la información que necesitaban para resolver los ejercicios está en la presentación, ¿sí? Lo que tienen que es repasar los tipos de ángulos, ya saben que ángulos complementarios suman 90, suplementarios suman 180, los diferentes tipos de ángulos, menor a 90, mayor a 90, igual a 90, ¿sí? Y los diferentes tipos de triángulos, de acuerdo a sus ángulos y de acuerdo a sus lados, ¿sí? Ok, ¿dudas referente a este ejercicio? ¿Dudas, por favor? Ajá. Dicen que no. ¿No? Ok, bien. Bueno, entonces, después de esto hay dos ejercicios más. Esos ejercicios le van a quedar de tarea. Son muy similares a los que hicimos en clase. Ok, yo voy a pasar esta presentación también para que se las envíen. Y bueno, practiquen y traten de memorizarse las reglas de los condicionales y también traten de, o sea, por lo menos con ángulos y triángulos, memorizar las reglas, pero también tienen que resolver ejercicios para poder darse cuenta cuando los vean, reconocer qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? Ok, bueno, con eso estaríamos listos, ¿sí? Eso era lo que faltaba de referente a los tipos de triángulos, ¿sí? Claro que sí. Gracias, profesora, por las sugerencias. Muy importante que la tomen en cuenta. Seguir repasando las clases anteriores y seguir practicando ejercicios referentes a la clase del día de hoy. De verdad, muchísimas gracias a ustedes por su asistencia y a la profesora por el esmero de explicar detalladamente la clase del día de hoy. Gracias, profesora. Gracias a todos ustedes. A la orden. Bonita Gracias igualmente. tarde. Hasta la próxima clase. Bye, Nos bye. vemos en la próxima clase, hasta luego. Bye.